Hola, esta es la clase de lectura del día de hoy y va a ser acerca de personajes. Vamos a comenzar. Vas a ver en tu horario del día viernes que tenemos en lectura esto que dice Narnia capítulo 10 y hay un link. Vas a dar clic en el link y se va a abrir este libro en línea o PDF del libro de Narnia. Recuerda que ya leímos en clase los primeros 9 capítulos. Ahorita vamos a usar el capítulo 1, que está aquí, como referencia. Tú vas a leer mañana el capítulo 10 porque ya leímos del 1 al 9 en la escuela. Y solo te voy a leer un pedacito de este libro, o del primer capítulo. Y lo que vamos a intentar hacer ahorita va a ser encontrar los personajes. ¿Quiénes son los personajes principales y los personajes secundarios, o sea, los generales? Ok, y vamos a leer, dice: había una vez 4 niños cuyos nombres eran Pedro, Susana, Edmundo y Lucía. Esta historia relata lo que les sucedió cuando durante la guerra y a causa de los bombardeos fueron enviados lejos de Londres a la casa de un viejo profesor. Este vivía en medio del campo, a 10 millas de la estación más cercana y a 2 millas del correo más próximo. El profesor no era casado, así es que una ama de llaves, la señora McReady y 3 sirvientas atendían su casa. Las sirvientas se llamaban Ivy, Margarita y Betty, pero ellas no intervienen mucho en esta historia. El anciano profesor tenía un aspecto curioso, pues su cabello blanco no solo le cubría la cabeza, sino también casi toda la cara. Los niños simpatizaron con él al instante, a pesar que Lucía, la menor, sintió miedo al verlo por primera vez, y Edmundo, algo mayor que ella, escondió su risa tras un pañuelo y simuló cenarse sin interrupción. Después de ese primer día, y en cuanto dieron las buenas noches al profesor, los niños subieron a sus habitaciones en el segundo piso y se reunieron en el dormitorio de las niñas para comentar todo lo ocurrido. Ok, vamos a parar ahí y vamos a buscar los personajes. Como ya has leído esta historia, yo creo que va a ser muy fácil para ti encontrar los personajes principales. Y esos son los primeros 4 que vemos aquí arriba: Pedro, Susana, Edmundo y Lucía. Pedro, Susana, Edmundo y Lucía. También vemos que se menciona un par de veces el profesor, que también es un personaje, pero a lo mejor no es un personaje principal, porque no es de él que va a hablar toda la historia. La historia va a hablar en general de Pedro, Susana, Edmundo y Lucía y su aventura en Narnia. También menciona al ama de llaves, la señora McReady. Ella también es un personaje, pero no principal, sino secundario. Y por último, menciona también 3 sirvientas, Ivy, Margarita y Betty, que ellas van a ser como terciarias, porque dice, ellas no intervienen mucho en esta historia, casi ni las vamos a escuchar. Así es como encontramos los personajes de una historia. Vamos a ver más ejemplos. Ok. Y los otros ejemplos van a ser estas pequeñas historias. Esta se llama Una idea inteligente. Escucha con atención para que busques los personajes de la historia. Y esta vez vamos a buscar solo los personajes principales. Una idea inteligente. Una vez hubo una sequía severa. Sequía es cuando no hay agua y no hay lluvia. Había poca agua en el pozo de Tony y no sabía qué pasaría con los árboles frutales de su jardín. Justo entonces notó que 3 hombres miraban atentamente su casa. Estaba seguro de que los 3 desconocidos planeaban robar su casa. Actuó rápidamente y le gritó a su hijo: «¡Hijo mío! Debido a la sequía, el dinero se ha vuelto escaso. Hay muchos ladrones. Protejamos nuestros objetos de valor, coloquemos todas nuestras joyas en una caja y tirémoslas al pozo. Estarán a salvo ahí». Rápidamente le dijo a su hijo que pusiera algunas piedras grandes en una caja y las tirara al pozo. Los ladrones escucharon el sonido de la caja cayendo al pozo y se sintieron felices. Esa noche llegaron al pozo. La caja era pesada y había aterrizado en el fondo del pozo. Para conseguirlo, tendrían que sacar algo del agua y comenzaron a extraer el agua del pozo y a verterla en el suelo. Tony
había hecho arreglos para asegurarse de que el agua llegara a sus árboles frutales. Tenía canales que conducían desde el pozo a cada uno de los árboles. Cuando los ladrones encontraron la caja, habían sacado suficiente agua para regar los árboles. Ya casi amanecía, y Tony envió a buscar a los soldados, y justo cuando los ladrones intentaban abrir la caja, fueron atrapados con las manos en la masa. Esta es una historia de un señor que se llama Tony, muy inteligente, que decidió, como vio que unos ladrones querían tomar provecho de lo que él estaba haciendo, querían robar su casa. Entonces él decidió que iba a crear una falsa caja con joyas, no iba a tirarlas de verdad, en el pozo. Y entonces cuando los ladrones intentaron sacarlas, sacaban el agua y terminaron regando las plantas de Tony. Los personajes principales aquí, pues dijimos uno, ahorita acabo de decirte, Tony. Él fue el que tuvo la idea inteligente. Él fue el que le dijo a su hijo, pon piedras en una caja para aventarlas. Y tenemos otros personajes principales, que son los ladrones. Los 3 ladrones que querían robar la casa, que al final terminaron sacando el agua del pozo para regar los árboles frutales. Veamos un ejemplo más. Este pedazo se llama Haz tu mejor esfuerzo. También es un fragmento y vamos a leerlo. Cady se paró en medio de una multitud, sonrojándose y retorciéndose las manos. Miró hacia afuera y vio la habitación llena de rostros. Algunos los conocía y otros no, pero todos estaban aquí para escucharla. Respirando hondo, abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Las lágrimas se formaron en las esquinas de sus ojos cuando los cerró. Con los ojos cerrados, se imaginó a su madre ayudándola a vestirse y prepararse para esta noche. Solo haz tu mejor esfuerzo, es lo que su madre le había dicho. Abrió los ojos y encontró la cara sonriente de su madre entre la multitud. Relajándose, respiró hondo y comenzó a cantar. No se detuvo hasta que terminó, y la multitud estaba de pie aplaudiendo. Después del espectáculo, encontró a sus padres y sus amigos. Todos tenían cosas maravillosas que decir sobre su canción y los orgullosos que estaban porque siguió adelante incluso cuando parecía que podría darse por vencida. Ella se encogió de hombros y compartió una sonrisa con su madre. Hice lo mejor que pude, respondió ella. Okay. En este fragmento vamos a buscar de quién habla la escritura o de quién habla la historia. Yo pienso que esta historia habla de Cady y es la primera que encontramos en la primera palabra que encontramos en esta historia. Está contando cómo ella tenía miedo o tenía pena de cantar en frente de todos y nos cuenta cómo se calmó al recordar lo que su mamá le había dicho, y también dice que al final llegó con su mamá y le dijo, hice lo mejor que pude, así como ella le había dicho. Así que Cady es una de los personajes principales y también vamos a incluir que su mamá es uno de los personajes principales. Cuando estés haciendo tu lectura el día de hoy, vas a asegurarte de separar los personajes. Vas a leer el capítulo 10 de Narnia y si tienes los otros libros en español, también busca los personajes. Más tarde en clase de escritura vamos a escribir un personaje, crear nuestro propio personaje. Adiós.